Bueno, y para conocer las perspectivas y las propuestas de los partidos en esta materia, damos la bienvenida a Aurelio Nuño, quien es candidato a diputado por el PRI, y también gracias, Aurelio, por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Rubina, y también a Gabriela Cuevas, vocera de Morena en la Ciudad de México. Gaby, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a entrarle directamente al tema que escuchábamos en la nota, que es la gran controversia que existió hace algunos meses y que tiene que ver con el modelo educativo y que tiene que ver con los libros de texto. Comenzamos con la parte, comenzamos por orden alfabético contigo, Aurelio. El próximo gobierno, sea quien sea y gane quien gane, ¿debe de seguir el mismo modelo educativo y debe mantener los libros de texto o no? No, por supuesto que no. Mira, estamos frente a un modelo educativo que es contrario a lo que, en mi opinión, tiene que ser la esencia de la educación. Desde mi óptica, el modelo, la esencia de la educación es educar para la libertad. Es educar para la libertad y para la creatividad. El modelo educativo que nosotros hicimos en el gobierno anterior, precisamente ese era el título del modelo, educar para la libertad y la creatividad. Y lo que estamos viendo hoy es que el modelo educativo que puso este gobierno, el gobierno de Morena, es un modelo educativo para el control y para la dominación. Y déjame poner algunos ejemplos. En primer lugar, hay un desprecio brutal por la ciencia. Es decir, hoy no se considera que el pensamiento científico sea base fundamental para los aprendizajes de los niños y de las niñas en nuestras escuelas. Segundo, hay un desprecio profundo por el pensamiento lógico. Tercero, es increíble el desprecio y el retroceso que hay por el aprendizaje de nuestra lengua. El proceso de alfabetización, que es absolutamente clave. Vivimos en sociedades plenamente alfabetizadas y poder tener una capacidad de dominio del lenguaje es una de las habilidades fundamentales. Y de acuerdo con la prueba PISA, la última prueba PISA, ya en este gobierno, menos del 1% de los estudiantes en México es capaz de diferenciar entre un hecho y una opinión después de leer un texto corto. Y encima, el modelo actual de alfabetización es un modelo de hace 50 años, mal hecho y mal estructurado. Y finalmente, el enorme problema de las matemáticas. Como parte de este desprecio a la ciencia, tenemos hoy libros, Juan Pablo y Romina, Gaby, libros en donde únicamente existen 15 lecciones de matemáticas. Ese es el promedio de los libros. ¿Sabes cuántos había antes? 150. Es decir, lo que antes los niños aprendían en un mes, hoy lo aprenden en todo un año. Es un modelo que está construido no para la libertad y que tiene que acabar. Gaby. Hay muchos tabús y mucha desinformación en torno a los libros de texto gratuito. Un tema que se politizó, un tema que se ha enredado muchísimo, pero que yo quisiera destacar algunos aspectos muy importantes. El primero es que la nueva escuela mexicana sí enfatiza no solo la parte de libertad, que sí está por supuesto considerada, pero también incluye no un acento solo en lo individual, por supuesto que las personas deben desarrollarse, sino también en su relación con la comunidad. Y esto incluye también tanto a la comunidad de padres de familia en las escuelas como a la comunidad educativa, a los maestros. Tan es así que es un modelo que los maestros han cobijado. Yo, Aurelio, reconozco el trabajo que hiciste, sé que hiciste procesos, hasta nos tocó algunos temas internacionales revisarlos juntos, pero al final del día no fue un modelo que adoptara ni la comunidad educativa ni la comunidad de los padres de familia. Tan es así que cuando lo debatimos en la Cámara de Diputados, ni siquiera el PRI defendió esa reforma. Fueron, si no mal recuerdo, solo una diputada del PRI que todavía defendió esa reforma. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Primero, entender en dónde estamos. Un modelo de una nueva escuela mexicana, pero donde también vendrá una elección muy importante el día 2 de junio. El 2 de junio vamos a elegir qué presidenta de la República. ¿Quién va a ser la primera mujer presidenta de México? Y eso implica también cuál es el camino que debemos seguir en la educación. De un lado tenemos a Claudia Sheinbaum, una mujer física con una maestría, la primera mujer en la historia en ingresar a este doctorado en ingeniería energética, una mujer investigadora, académica, que ha tenido publicaciones incluso con reconocimiento global. O tenemos la posibilidad de entregarle la educación de los niños y niñas mexicanas a ver si deciden con Xóchitl si se pega el chicle en la silla o en la mesa.
Ahora, también, ¿cómo hablar de un nuevo modelo educativo cuando ni siquiera existe la infraestructura en algunas partes de nuestro país? No hay agua, ni siquiera hay aulas, la violencia que se genera en las escuelas, incluso por los mismos profesores o por los mismos académicos. ¿Cómo hablar de un nuevo modelo y cuál es el reto ahora en cuestión de infraestructura y no tanto de los libros de texto? Bueno, mira, antes de entrar al tema de infraestructura, déjenme responder algunas cosas, porque creo que cuando se habla hay que hablar con datos. Por favor. Tú, Gaby, decías que efectivamente se hicieron bolas con el tema de los libros de texto y el nuevo modelo. No dije que se hicieron bolas, dije que se Déjame, yo no te interrumpí, Gaby. Entonces, yo creo que vale la pena que respetemos nuestro tiempo. Y dijiste que se hicieron bolas, que faltó explicar. Bueno, es que se hicieron bolas porque es un modelo que está totalmente hecho bolas. Es un modelo, Gaby, que destruye la individualidad de los estudiantes, de las niñas y de los niños mexicanos. Es un modelo que esto de que apuesta a la comunidad, no, apuesta al control, apuesta a la dominación, apuesta a que los niños no aprendan plenamente su idioma. Tú explícame por qué pasan de un modelo de alfabetización totalmente superado, que la evidencia científica lo dejó atrás hace 50 años y regresan a él y además mal, con libros mal hechos, libros que encima cuestan mucho más y que están llenos de hojas blancas. No sé si has revisado los libros de texto, pero valdría la pena que lo hicieras para que vieras esa desgracia. En matemáticas, ¿cómo es posible que planteen un modelo en donde se enseñe la 10ª parte de lo que se enseñaba antes y además mal, como lo han reportado todos los expertos? O sea, es un modelo que lo que busca no es la libertad. Eso no es cierto. Es un modelo que lo que busca es el control y la dominación. Decía sobre la reforma educativa del gobierno pasado. Por cierto, reforma educativa que tú votaste a favor cuando fuiste senadora. Esa reforma, decías, no tenía el apoyo de los maestros ni de la población. Hay que hablar con cifras. La reforma educativa en el año de 2018, cuando concluyó nuestro gobierno, tenía 70% de aprobación con encuestas publicadas, las podemos mostrar. Y entre los maestros tenía una aprobación del 60%. Totalmente contrario a lo que ocurre actualmente con el modelo, que ese sí ha sido rechazado por padres de familia, por la mayoría de la población y por la mayoría de los maestros, no por los líderes, que son a quienes han vuelto a consentir y les regresaron el control de la educación. Gaby. Primero, yo nunca dije que se hubieran hecho bolas. Yo creo que faltó explicar y lo voy a hacer yo puntualmente. El modelo de la nueva escuela mexicana se hizo con una consulta amplia, no diseñado desde la centralización de la Secretaría de Educación Pública. En este proceso sí participaron maestros, en este proceso sí se permitió que mandaran contenidos, sí se tomó en cuenta quienes están en las aulas con los niños. Aurelio, seamos honestos, la realidad, y lo digo con datos muy concretos, echar para atrás la reforma educativa del sexenio pasado contó con 381 votos a favor, solo 79 en contra. Ni siquiera el PRI defendió esa reforma educativa que se hizo en el sexenio del presidente Peña Nieto. Voy a la pregunta en concreto, hablar de infraestructura educativa. Sí venimos de una historia de enorme rezago en infraestructura educativa, de un rezago enorme que se hizo en gran parte por la corrupción, que mandaban esos fondos a los estados, decían que estaban arreglando escuelas y nunca le llegó a la gente. Hoy, el nuevo modelo que se implementó en este sexenio incorpora a los padres de familia para que ellos puedan precisamente monitorear y decidir en conjunto cómo se aplican esos recursos. ¿Quién mejor que quien está llevando a sus hijos a esa escuela va a poder decir qué les hace falta? Si hay que invertir en agua, si hay que invertir en pupitres, si hay que revisar cómo está la infraestructura en general del inmueble. Esa parte es muy importante. Ahora bien, insisto, decidiremos quién va a definir en gran parte las políticas educativas de nuestro país. Del lado de Claudia Sheinbaum tenemos hechos muy concretos, resultados. Ahí está, por ejemplo, los 294 pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes de la Ciudad de México.
que hoy no solo son centros comunitarios, sino que además también complementan la educación formal de las escuelas. Y a ver, y por cuestiones de tiempo y para que nos sigas platicando también de estas propuestas, entre la reforma educativa del sexenio pasado y entre las propuestas y los cambios de esta administración que pueden o no representar una continuidad en caso de que Claudia Sheinbaum pudiera llegar a la presidencia, ¿sabes? Lo escuchamos en la nota, la prueba PISA y México ante el mundo con los alumnos y con la preparación sigue cayendo, más allá también de los debates y de lo que ocurrió en el pasado y demás. El tema es que preparar a los niños y a los chavos para un futuro en el cual la programación, la tecnología, la inteligencia artificial, el emprendimiento y muchos otros temas van a ser fundamentales en un mundo interconectado y no estamos yendo para allá. Sin duda. Y mira, y otra vez parte del problema es el modelo. Ahorita, Gaby, te echaste un rollo, pero no pudiste contestar el problema del modelo de alfabetización, el problema de los libros de matemáticas, el problema del modelo educativo. Te fuiste por el lado de la consulta. Déjame decirte que ahí también te pasaron mal los datos. Tan no existió consulta del modelo educativo del gobierno actual, que cuando se les pidieron los datos por transparencia, decidieron reservarlos para no mostrarlos. Esa fue su consulta. Te pasaron mal esos datos. Nosotros sí hicimos una consulta, están los datos plenamente abiertos. Pero sigamos con los otros temas, porque el problema de tener una educación para el control y no para la libertad está, por supuesto, en el modelo educativo, está en los planes de estudio que acabamos de plantear y que vemos que no hay una respuesta ante ello, porque la realidad es contundente. Está también en los docentes. Los docentes en la reforma anterior fueron liberados del control y del yugo de los líderes sindicales que controlaban su ingreso al magisterio, que controlaban sus ascensos, que controlaban sus cambios de escuela. Y a cambio de eso, en la peor práctica que puede existir, clientelar, les pedían a los maestros movilizarse políticamente. Y a ver, nos quedan 20 segundos para ti y darle un minuto a Gaby para que vamos a cerrar. De acuerdo. Bueno, eso se acabó. Y este gobierno le regresó el control a los líderes sindicales, le regresó el yugo a los maestros. Infraestructura. Este gobierno presume que gastó 80,000 millones de pesos en infraestructura. En el gobierno anterior fueron 135,000 millones de pesos. Escuelas de tiempo completo que tú defendiste, Gaby. Tú estabas a favor de las escuelas de tiempo completo, lo dijiste, lo tienes por escrito. Y este gobierno las desapareció. Me parece que es indefendible poder seguir en ese modelo educativo. Hay que cambiar y hay que regresar a un modelo educativo a favor de la libertad y con seriedad. El día 2 de junio vamos a tomar una decisión fundamental para nuestro país. Le vamos a entregar la educación de los niños y niñas mexicanas a quien sabe pegar chicles, a quien vive de la fantasía y tiene que firmar con sangre cuando su palabra no vale, como es Xochitl Gálvez, o queremos una mujer científica, académica, una mujer, insisto, preparada, hasta con un doctorado, una mujer seria como es Claudia Sheinbaum, quien, además de que ya tuvo estos resultados que comenté en la Ciudad de México, también está trabajando en una educación para todos. Y aquí es muy importante decirlo, en que podamos garantizar que todos aquellos egresados de secundaria tengan una preparatoria a la que puedan acudir, en tener también universidades donde podamos ampliar la cobertura hasta más de 300,000 estudiantes adicionales de los que hoy existen. Y dos temas que son muy importantes. Rapidísimo, Uno, porque nos quedan 10 segundos. Educación inicial. Y dos, sí, las escuelas de tiempo completo que se irán ampliando de forma paulatina, incluyendo todo un sistema de cuidados para las Gabriela mujeres. Cuevas, muchas gracias. Aurelio Nuño, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a Pues ustedes. ahí tienen las posturas en el tema de la educación. Nos vemos el martes.